Muy buenas tardes. Good afternoon, class. Good afternoon, teachers. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, clase. Bueno, la clase pasada miramos un tema súper importante, el cual hemos visto el verbo to be, el presente simple, los DBA, qué estrategias pedagógicas utilizar en el aula de clases para impartir y compartir y transmitir este conocimiento y estos temas a los estudiantes enfocado en el idioma inglés. Hoy vamos a mirar un tema y unas estrategias pedagógicas muy interesantes y muy esenciales en el idioma inglés, los cuales nos van a servir mucho en el día a día, en cada contexto pues escolar y pues de rutina diaria. El simple past, el pasado simple. Como su nombre indica, es el pasado, ¿sí? Un suceso o algo que ya finalizó. But now, first, primero voy a hacer una adivinanza. Para unos soy muy corto, para otros regular, para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. What do you think? What's on your mind? ¿Qué piensas? Los dejo con esa inquietud. Para unos son muy corto, para otros regular, para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. Para aprender a usar el pasado simple, tenemos que utilizar una serie de verbos que son esenciales en el idioma inglés, los cuales son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos, pues como tal, son todos aquellos verbos que utilizamos en el idioma español. En este caso, los verbos regular e irregular son los verbos en inglés, se dividen en dos, que son regulares e irregulares. Los verbos regulares en inglés son aquellos que para formar su tiempo pasado y participio solo necesitan añadir la terminación ed al final. En cambio, los verbos irregulares tienen diferentes formas para el pasado y para el participio de cada verbo. En el inglés, o en los verbos, hay tres especies para cada verbo. Está el verbo en infinitivo, el verbo en presente, el verbo en pasado y el verbo en participio. En este caso estamos utilizando el presente y el pasado. Para utilizar el pasado simple vamos a utilizar el verbo en pasado. Here is a table. Hay una tabla de lo que les mencionaba anteriormente. Hay el base for, el simple past y el past participle. La forma base, o sea, la forma básica, el presente, el infinitivo, es el verbo normal. No se le pone ni se le quita ni nada. Esa es la forma base del verbo, la que me dice como tal el significado y pues el uso de cada cual. El simple past, miramos que los verbos regulares solamente se le agrega ed al final. En accept, que es el verbo aceptar, accept se le coloca el ed al final. Achieve, el verbo lograr, se le coloca la D, solamente la D al final. Hay unas reglas gramaticales en el idioma inglés que nos dicen, bueno, si ya tienen la E al final, ¿para qué vamos a colocar otra E si ya la tienen? Entonces solo colocamos la D. Logró. Yo logré, él logró, nosotros logramos ese triunfo el año pasado, todo esto. At es el verbo agregar. Le colocamos la ed al final porque es un verbo regular. Y admire, admirar. Es un verbo, en este caso pues sería irregular porque el participio termina en er, no ed. Pero como tal, pasado simple sería en ed. ¿Cómo sé que son verbos regulares o verbos irregulares? Bueno, en este caso no hay una base de que este es regular o este es irregular. Es en mi aprendizaje. No memorizarlo, es utilizar los verbos y aprenderlos. Que ya después con el uso y todo esto, pues vamos a aprendernos los verbos de forma muy significativa, muy eficiente.
Porque si igual pensamos, uy, 400 verbos por 3, porque son 3 que cambian, tanto regulares o irregulares, uy, son 4, 8, 12, 1200 verbos que tengo que aprender. Entonces, cuando nosotros aprendemos, no los memorizamos, va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo aprendemos? Y podemos hacerlo así en el aula de clases. Entonces, no tanto decirle, bueno, apréndase la forma base, el pasado simple y el pasado participio de estos 20 verbos, que son 60. Si le hablamos de las 3 formas. Entonces, podemos hacer oraciones con cada verbo, con cada tiempo. Si ya nosotros miramos el presente simple, hagamos una oración, un ejemplo con el presente simple, con ese verbo. Listo, ya salí de ese. Ahora miramos el pasado simple, entonces hagamos una oración con el pasado de ese verbo y listo, ya me lo aprendí. Así podemos enseñar a los niños, a los estudiantes, con muchos ejemplos, como yo les mencionaba en una de las primeras clases, con muchos ejemplos, es una forma muy, muy buena de aprender y de enseñar. En este caso, pues el idioma inglés y en cualquier tema que estemos dando en primaria. Porque pues los niños de primero a quinto, sobre todo estas edades, más o menos de 5 a 10, 11 años, ellos aprenden mucho lo que es viendo, lo que es escuchando. Entonces ellos aprenden es con los ejemplos. Entonces si el profesor, si el teacher en el aula le explica la oración, Pepito come arroz en el almuerzo en inglés. Entonces ellos van a aprender es la oración completa después de una estructura, de una gramática, ¿sí? Entonces para ellos no se vuelve algo tedioso de ser o de aprender como tal en el aula de clases, sino con los ejemplos como tal en inglés. Listo, para eso tenemos que tener unas bases que eso pues son los tiempos que estamos aprendiendo del verbo to be, del presente y ahora del pasado. Muy bien. Simple past, pero ¿qué es el simple past? Pasado simple es el tiempo verbal que se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ocurrieron en un momento específico del pasado. Corresponde en su significado aproximadamente el pretérito perfecto simple en español. Ese es el pasado. Como les decía comenzando, es sucesos que ocurrieron antes o hace un minuto, ya es el pasado. Hace un segundo, ya es el pasado. Pero ¿en qué consta el pasado? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus formas? Todo esto. Como hemos visto tanto en el presente simple como en el verbo to be, están las 3 formas de utilizar el pasado: affirmative, negative, and interrogative verbs. Affirmative verb, recordemos que es esta forma positiva que nosotros manejamos, que nosotros pues afirmamos, como su nombre lo dice, la cual its structure, la estructura es el pronombre personal que hemos visto o un nombre común, un nombre propio, I'm sorry, el sujeto más el verbo en pasado. ¿Listo? O sea, el sujeto más el verbo en pasado. En este caso, pues si es un verbo regular, se le coloca la ed al final, o si es un verbo irregular, los verbos irregulares cambian en su presente, en su pasado, en su infinitivo, en su pasado o en su participio. Hay verbos que son exactamente iguales en sus 3 formas. Sigue siendo un verbo irregular. En este caso, pues miramos si es un verbo regular o irregular para formar pues la oración en afirmativo. Si yo sé que jugar, play, es un verbo regular, entonces se le colocó la de ed al final y listo, más el complemento. Entonces yo jugué en el parque con Roberto ayer. Ahí ya formé mi oración afirmativa en pasado simple, en simple past. That is the affirmative verb. Esa sería como la forma afirmativa del pasado simple. ¿Cómo sería la forma negativa? En este caso, hay un auxiliar que debemos manejar o aprender, ya que en la forma negative form, en la forma negativa, tenemos que utilizarlo. Va el sujeto, el pronombre personal, el nombre común, Camilo, Pepita, Camila, Laura, Sofía, más el didn't. El didn't es la forma contraída de did not. Did not. Se usa más el didn't como tal. Más el verbo, pero ya el verbo no iría en pasado,
va en su forma infinitiva, en su forma presente. ¿Por qué? Porque gramaticalmente la, la regla nos dice, bueno, el auxiliar ya está ahí, ya está en pasado, entonces el verbo no es necesario colocarlo en pasado otra vez. Vuelve a su forma normal. Porque el auxiliar did ya hizo el trabajo. Ya sé que utilizando did, ya sé que es pasado, ya no tengo que utilizar otra vez el verbo en pasado. Entonces yo no jugué. I didn't play. Go es el verbo ir. Si miramos en la forma afirmativa, went es el pasado del verbo ir. En este caso, él no fue. He didn't go. Queda en su forma normal. But in the interrogative form, la forma interrogativa. Es exactamente igual, pero al contrario. Primero el auxiliar did plus the subject plus the verb. El auxiliar did más el sujeto, el pronombre personal, el nombre como propio, más el verbo. El verbo sigue estando en su forma normal, en su forma infinitiva, en su forma presente. ¿Por qué? Porque pues en la oración sigue estando el auxiliar did. Did you play? Did you go? ¿Jugaste? ¿Fuiste? Entonces, como tal, esa es la estructura del pasado simple en sus tres formas. Affirmative, negative, and interrogative form. Perfecto. O sea, lo complejo, y no tanto lo de manera complejo, lo necesario para utilizar el pasado simple es, pues, conocer los verbos, conocer cuáles son regulares, cuáles son irregulares. Para esto, pues, podemos utilizar una estrategia que yo he utilizado en el aula de clases, es con flashcards. Son unas cartulinas pequeñas, escribiendo los verbos. Puede ser de dos colores. 50 verbos, 50 cartulinas. El azul son los verbos regulares y las cartulinas verdes son los verbos irregulares. En un lado podemos escribir el verbo en su forma presente y atrás, pues en su forma pasado y participio. Y abajito puede ser el significado, o sea, la traducción en español. Para así, pues irnos aprendiendo y ir formando oraciones en varios tiempos. En este caso, pues en presente y en este caso, pues en pasado. Listo, esa sería una buena estrategia pedagógica para pues utilizar tanto en primaria, en segundo, tercero, primero, cuarto o quinto. Nos va a servir para todos. Porque pues en un proceso que empiezan los niños desde primero, un proceso lectoescritor, también ayuda a los niños a enfocarnos a la lectura y escritura en inglés por medio de flashcards. Y podemos decorarlas, podemos dibujar. Entonces todo esto le llama la atención a los niños, a los chicos. Entonces es muy bueno. Let's see one examples. Vamos a mirar unos ejemplos en cuanto al pasado simple en las formas que miramos anteriormente: affirmative, negative, and interrogative. Con el verbo play. Recordemos que play es el verbo jugar. Entonces, la forma afirmativa sería I played. Yo jugué. You played. Tú jugaste. Él jugó. He played. Ella jugó. She played. Esto o esta jugó. Recordemos que it es el pronombre que se utiliza para cosas o animales. It played. Nosotros jugamos. En pasado, we played. Ustedes jugaron. You played. Ellos jugaron. They played. Ese ed al final no suena como tan literal. I play it. No. Ese ed suena como un golpe t al final. I played. No, I played. No I play it, sino I played. I'm sorry. En la forma negativa, como mencioné anteriormente, la auxiliar did con el not o su forma contraída, didn't, que es más sencillo de utilizar. I didn't play, yo no jugué. You didn't play, tú no jugaste. He didn't play, él no jugó. Ella no jugó, she didn't play. Eso o esto no jugó. It didn't play. El gato no jugó hoy. The cat didn't play today. Nosotros no jugamos. We didn't play. Ustedes no jugaron. You didn't play. Y ellos no jugaron. They didn't play.
En the interrogative form sería, como mencioné anteriormente, pues igual, primero el auxiliar did, el sujeto, plus the subject, plus the verb. En este caso, pues igual que en la forma negativa, el verbo quedaría en su forma normal. Si miramos, solamente en la forma afirmativa se utiliza ed al final. ¿Por qué? Porque no hay ningún auxiliar. En el caso de negativo interrogativo, pues lleva el auxiliar y pues ya no sería necesario colocar ed al final. Did I play? Jugué yo. Did you play? Jugaste tú. Did he play? Jugó él. Jugó ella. Did she play? Jugó eso o esa. Did it play? Jugamos nosotros. Did we play? Jugaron ustedes. Did you play? Jugaron ellos. Did they play? Listo. Y pues más el complemento, plus the complement. Más el complemento que nosotros, pues depende del contexto que estemos hablando, estamos escribiendo, queramos enseñar. En este caso, utilizamos muchos adverbios de tiempo. Todos aquellos adverbios de tiempo, pues son los que nos indican, pues, un periodo de tiempo, valga la redundancia, en este caso, del pasado. Jugué yo con Camila ayer, perdón. Jugué yo con Camila ayer. Did I play with Camila yesterday? Yo no puedo utilizar el tiempo pasado con un adverbio en futuro, porque pues obviamente quedaría mal pronunciado, mal dicho, mal escrito, en fin, como en el español. ¿Qué tal yo diga, jugué yo con Camila mañana? No. Hay cosas, obviamente, y lógicamente, que no que están mal escritas y mal dichas en español, así quedaría en inglés. Entonces, para utilizar el pasado, siempre tengo que utilizar adverbios de tiempo en pasado. ¿Como cuáles? Como ayer, el mes pasado, el año pasado. Entonces, ¿cuáles son? Ayer, yesterday, el mes pasado, the last month, el año pasado, the last year. Entonces, todo esto me ayuda a complementar mi oración en pasado. Va a ser muy específico. Entonces, ¿jugaron ustedes el partido, el campeonato del año pasado? Did you play? Entonces, formamos la oración, pero utilizamos un adverbio de tiempo para ser más exactos, más específicos. Muy bien, very good. Hasta ahí, espero que no hayan preguntas y pues que hayan entendido un poco como tal el uso y la estructura y estos ejemplos del pasado simple, del simple past tense. Ahora quiero explicarles qué estrategias pedagógicas, pedagogical tools, podemos utilizar pues en el aula de clases para enseñar este tema. Este tema es súper importante porque este tema sale en otros. Que de pronto, bueno, de pronto en un tiempo, en un curso de inglés más extenso, más largo, vamos a entender que de este pasado siempre salen otros tiempos, como cuál es el pasado participio, el pasado perfecto, sorry, pero vamos a enfocarnos en esto. Y por eso es tan importante manejarlo súper bien. Pedagogical tool for first, second, and third grade. Bueno, en este caso, como les había dicho, una estrategia pedagógica, una herramienta pedagógica para primeros, segundos y terceros, es una canción. Les subo el link de la canción, lo cual se va enfocado a daily routines, rutinas diarias, pero en pasado. Utilizamos las rutinas en pasado para empezar en la estructura, dar ejemplos, y ahí sí sería como un warm-up, como un abrebocas del tema. Y pues preguntarle a los niños que entendieron de qué se trataba, porque pues la canción es muy específica y pues da como tal el tema ya escrito. Y los niños pues leyendo, pueden llegar a una conclusión de que es el pasado. Pero ¿cómo hago? O sea, el proceso. Primero escuchamos toda la canción en inglés. Después puedo ponerla de nuevo, pero ahora con los subtítulos en español.
con los ejemplos en español, los niños, están hablando en pasado. Entonces ya sé que tengo que enseñar, los niños saben qué es el tiempo en pasado y pues así puedo empezar el tema. Después de escuchar la canción, podemos proyectarla y enfocarnos en las oraciones y la gramática como tal de, de, este, de este tema, la estructura de las oraciones que hay en la canción video. Es un video educativo, pero pues en forma de canción. Em, por último, podemos ponernos de pie y pues cantar la canción después de escucharla varias veces y hacer los movimientos de la canción. La canción es animada, por ende pues es un muñeco que hace movimientos, que se expresa. Entonces los niños pueden aprender de esta manera muy, muy, muy chévere y muy, muy eficiente. Eh, por último, para terminar este primer video, es Pedagogical Tour for 4th and 5th grade. ¿Qué estrategia utilizar para cuarto y para quinto primaria? Una estrategia es formando una historia. ¿Pero qué es esto de formando una historia? Entonces, cada estudiante pensar en una frase en pasado simple, después de yo haber explicado ya como tal. Incluso la canción también sirve para cuarto y para quinto. Ya después de yo haber explicado con ejemplos la estructura, la gramática básica del pasado simple con verbos sencillos, podemos empezar con verbos regulares. Cada estudiante pensará en una frase en pasado y irá al tablero a escribirla. Después de esto, con la ayuda del profesor, de nosotros los profesores, vamos a formar una historia con las frases que los estudiantes o dijeron o escribieron en el tablero o pegaron en la pared, en el tablero. Vamos a formar una historia. ¿Cómo formamos una historia? Pues con las frases que los niños escribieron o dijeron, pensaron, vamos a unir. Puede ser una historia muy, muy interesante porque pues son diferentes frases, diferentes oraciones que los niños pues puede ser un tema súper variado o escogemos las oraciones que más se parezcan en el mismo contexto y pues sería muy interesante. Entonces así sería una buena estrategia para enseñar el pasado y mirar qué falencias hay en los estudiantes y pues así terminar el tema y pues que hayan comprendido que lo importante con los estudiantes. Entonces recordemos que la estrategia para los chicos, a toda primaria sería la canción, pero enfocada a primero, segundo y tercero, porque pues a ellos los niños ya les gusta más, ya un cuarto, un quinto ya es, ay, teacher, muñecos, ya no, pero que no. Entonces la canción. Y para cuarto y para quinto ya pueden formar oraciones, ya tienen una base muy clara en cuanto a gramática y a estructura y a vocabulario y todo esto. Entonces sería una buena estrategia enseñarles estas estrategias y este tiempo con estas herramientas pedagógicas. Perfecto. Entonces como tal, esto sería como el pasado simple. En el otro video voy a explicarles un taller que podemos enseñar en el aula de clases como parte de la clase y ya lo vamos a mirar.